Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Una cruzada internacional para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno del Niño, anunció hoy el presidente Gustavo Petro. El mandatario, quien habló telefónicamente con el presidente Lula de Brasil para coordinar medidas conjuntas, también dijo que dialogará con los gobiernos de Ecuador y Venezuela con el propósito de sumar esfuerzos para evitar consecuencias producto de las sequías como los racionamientos de energía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevo remesón en el Ejército Nacional. Otros 2 generales salen de la institución. Se trata del mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, segundo comandante del Ejército, y del brigadier general Rudy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy por separado con los embajadores de Palestina e Israel en Colombia. El mandatario anunció que su gobierno abrirá una embajada en Ramala, territorio palestino de Cisjordania, y que enviará ayuda humanitaria a Gaza. A los embajadores les insistió en su postura de que haya 2 estados libres y en el respeto al derecho internacional humanitario. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. No cesan los bombardeos contra Hamás. Denuncian que una cuarta parte de Gaza está destruida. Israel es atacado desde Líbano en el norte y desde Gaza en el sur. Estados Unidos emite alerta mundial para sus ciudadanos. Recomienda extremar precauciones si van a viajar. Euforia en Venezuela por primeras liberaciones de presos políticos y la llegada de repatriados desde Estados Unidos. Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos asegura que la inflación sigue demasiado alta y deja abierta la puerta para nueva subida de tasas. Abogada de Trump se declara culpable de fraude electoral en el estado de Georgia para revertir los resultados de las presidenciales. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. No cesan los bombardeos en Gaza. Uno de los ataques impactó una iglesia ortodoxa que servía de refugio a más de 400 personas. Según la ONU, una cuarta parte del enclave está destruida. Los bombardeos a Gaza no cesan y en los últimos días los atentados han sido atroces, pues las cifras siguen aumentando. 3.785 personas han fallecido y 12.065 están heridas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, las cuales no se les ha podido brindar una ayuda oportuna por los colapsos en los hospitales. En las últimas horas se presenció un ataque a una iglesia en el que se refugiaban 400 personas. Según el grupo Hamás, el ataque fue por parte del ejército israelí, por lo que el secretario de la ONU solicita. In the face of this humanitarian catastrophe, I'm calling for 2 immediate humanitarian actions. To Hamas, for the immediate and unconditional release of the hostages. To Israel, for immediate and restricted access of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza. La ONU calcula que la cuarta parte de las viviendas en Gaza han sido destruidas por los bombardeos israelíes. Más de 98.000 casas, que representan aproximadamente el 25% del total de la franja, han sido destruidas en la ofensiva israelí contra Hamás. Por otro lado, el paso de Rafah, que conecta con la península de Sinaí con la franja de Gaza, está siendo reparada después de ser dañada por bombardeos de Israel ante la anunciada apertura del cruce para el ingreso de la ayuda humanitaria al enclave palestino. Por su parte, Israel sufrió hoy ataques desde la frontera norte con Líbano y desde el sur en la frontera con Gaza. Israel responde con fuego de artillería a los ataques y disparos registrados en las últimas horas, por ejemplo los de Hezbollah desde Líbano. Por el momento no se han registrado víctimas en estos nuevos atentados. Sin embargo, el ejército israelí ha indicado que Hezbollah lanzó 2 misiles guiados antitanque desde el suelo libanés contra el norte de Israel. Poco después, el ministro de Defensa israelí se reunió con un grupo de soldados cerca de la frontera con la Franja de Gaza y los motivó con un discurso en el que da pistas de que pronto puede comenzar la ofensiva terrestre contra el territorio controlado por Hamás.
אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. תמשיכו להתאמן, כל עוד יש זמן, תתארגנו, תהיו מוכנים. הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha reiterado este jueves su apoyo a Israel durante una visita en la que se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. And stressed that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. El ejército israelí también ha dado un nuevo balance este jueves de los militares que han muerto en enfrentamientos con Hamas. Según las Fuerzas Armadas del país, 306 de sus soldados han perdido la vida en los enfrentamientos. En total, el número de víctimas mortales supera las 1.400 personas. Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos viajeros. Entre los motivos está el aumento de las tensiones globales por la guerra en Oriente Próximo. Se trata de una alerta de viaje de alcance mundial para pedir a los ciudadanos estadounidenses que tengan la precaución ante el riesgo de ataques terroristas. Esto sucede luego de que en los últimos días haya circunscrito sus avisos a Medio Oriente por el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. We issued a general travel warning for Americans all across the world to take caution and be on the lookout for increased tensions wherever they might be. And I would encourage any American who's traveling overseas to enroll in our Safe Traveler program so they can get updates about where they are or about conditions wherever they might be. El Pentágono también comunicó que un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en Oriente Medio derribó varios misiles cerca de la costa de Yemen el jueves. Funcionarios norteamericanos dicen que militares Houthi, respaldados por Irán, fueron los encargados de lanzar los misiles y los drones. De igual manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comunicó que brindará una cadena nacional para hablar sobre el conflicto Israel-Gaza y la invasión rusa en Ucrania. El gobierno de Nicolás Maduro liberó 5 presos políticos tras la firma del acuerdo con la oposición y la negociación con Estados Unidos. 4 políticos y un periodista encarcelados en Venezuela han sido liberados, luego de que se firmara un acuerdo electoral con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Estado del país americano, Antony Blinken, por medio de un comunicado, le dio ultimátum a Maduro para que levante las inhabilitaciones a los opositores venezolanos antes de diciembre y confía que en este plazo se comiencen a liberar todos los ciudadanos detenidos injustamente en el país. Uno de los acuerdos dice que el gobierno de Venezuela y su oposición política puede elegir su candidato para las elecciones del 2024 de acuerdo con sus reglas internas. Los votantes elegirán el domingo 22 de octubre un candidato de unidad entre 10 aspirantes para representar a la oposición del país, cuando se espera que el presidente Nicolás Maduro busca la reelección. Las primarias son las primeras celebradas por la oposición venezolana en más de una década. Estados Unidos continúa mostrando una inflación demasiado alta. Así lo advirtió hoy el presidente de la Reserva Federal, quien dejó abierta la puerta a nuevos aumentos en las tasas. En declaraciones al Club Económico de Nueva York, el presidente de la Reserva Federal dijo que el Banco Central de Estados Unidos procedería con cuidado en nuevas subidas de tipo de interés. My colleagues and I remain resolute in our commitment to returning inflation to 2% over time. A range of uncertainties, both old ones and new ones, complicate our task of balancing the risk of tightening monetary policy too much against the risk of tightening too little. Powell también dijo que en el reciente aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo está endureciendo las condiciones financieras como quiere el Banco Central y podría significar en el margen que hay menos necesidad de que la Reserva Federal aumente aún más las tasas de interés. La abogada de Donald Trump durante su presidencia se declara culpable de fraude electoral en Georgia. Sidney Powell es investigada por el delito de subversión electoral en este estado de las elecciones de 2021. Los fiscales del condado de Fulton recomiendan una sentencia de 6 años de libertad condicional para la abogada, quien aceptó que intervino de manera fraudulenta en el proceso electoral.
El republicano Jim Jordan, candidato de Donald Trump, buscará un tercer intento para ser elegido presidente del Congreso de los Estados Unidos, luego de no haber logrado los votos suficientes en 2 sesiones anteriores y de haber anunciado que se hacía a un lado para apoyar a Patrick McHenry. El actual presidente interino de la Cámara, el ultraconservador Jordan, dijo que impulsará una tercera votación y que continuará con su aspiración hacia la presidencia del órgano legislativo. Estados Unidos documentó 274 casos de ovnis en un año. Según el Pentágono, esta información, que comprende 2022, se documenta con el objetivo de analizar y comprender las amenazas potenciales que plantean para la seguridad del país. En el informe se menciona que hasta el 30 de abril de este año, el número total de casos que la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios ha estado revisando asciende a 800. En España lanzan un carro eléctrico de juguete para niños. Este vehículo dispone de 3 motores y alcanza una velocidad de 10 kilómetros por hora. El Cyberquad para niños es un producto lanzado por una empresa estadounidense con sede en Austin y liderada por el magnate Elon Musk. El vehículo está disponible por ahora en España y el resto de Europa. Este juguete, recomendado para niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, tiene una capacidad de carga máxima de 68 kilogramos. Asimismo, para la seguridad de los niños, los padres pueden seleccionar entre 2 ajustes de velocidad, incluyendo una opción que limita la velocidad máxima a 6 kilómetros por hora. En este mercado el vehículo tiene un precio de 2.000 euros, es decir, 9 millones de pesos colombianos aproximadamente. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta Yamit, nuestro director general Yamid Amat. La educación en Colombia, la reforma que propone el presidente Gustavo Petro, su gobierno, la ministra de Educación Aurora Vergara, fue tratada hoy por la Universidad Nacional en un documento que preparó y que concedió una rueda de prensa la rectora desde 2018, la química farmacéutica Dolly Montoya Castaño, quien es precisamente nuestra invitada de hoy. Doctora Dolly, gracias por aceptar venir a Entrevistas Canal 1. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por darnos el espacio de expresar el pensamiento de nuestra universidad y de otros colaboradores que nos han apoyado. La Universidad Nacional, quizá la institución educativa de educación superior más querida por los colombianos y que usted encabeza desde 2018. Doctora Dolly, ¿por qué esa preocupación por la modificación de la Ley 30, que cumple precisamente en diciembre 31 años? Fue creada, expedida en 1992. Porque hoy hablábamos con algunos de los periodistas de que se ha intentado reformar muchas veces la Ley 30 y que ha sido muy difícil para el país. Yo pienso que si todos ponemos los intereses generales de la nación por debajo de nuestros intereses particulares, vamos a lograr que esta ley salga como una ley, como una oportunidad, porque hoy el país es diferente a cuando se crea la Ley 30, en los 90s. Han pasado ya muchos años, 30 años, en los cuales hay cambios políticos, económicos, culturales, nuevas tecnologías, nuevos estudiantes, todo es nuevo y tenemos una ley congelada en la historia. Entonces, el hecho de que el Ministerio haya abierto esta posibilidad de participación nos permitió hacer los foros internos y presentar humildemente una propuesta de parte de la Universidad Nacional, un decálogo, para invitar al país y a la comunidad universitaria a participar y a seguir construyendo de manera colectiva sobre esta iniciativa que se ha generado en la universidad, pero que necesitamos una convergencia del país para transformar la ley de educación superior. Sería una nueva ley que es muy importante, es una oportunidad realmente la que tenemos. Usted dice, si todos aportamos y dejamos aparte unos intereses particulares, ¿por qué concita tanto interés ese tema de la educación y sobre todo esos intereses particulares, doctora Dolly? Digamos, hay un debate falso entre si el sistema es el público-privado. El sistema existe y es público-privado, ¿cierto? Y estamos de acuerdo en muchísimas cosas en el sistema. Estamos de acuerdo en que la formación se haga centrada en el estudiante, estamos de acuerdo en la calidad, estamos de acuerdo en muchas características del sistema. Hay un debate en la parte financiera.
Sí, entonces, digamos que esa debe ser una mesa que se trabaja tanto con públicas como con privadas, ¿cierto? Pero concentrémonos en lo fundamental de la educación. Es un poco la invitación también, o sea, y eso es lo que decide el grupo de expertos que usted definió en la universidad y que presenta ese documento de convergencia para la nueva ley de educación superior. Exacto, entonces nosotros lo que queremos es trabajar con el ministerio, con el gobierno, o sea, no se trata de que sacamos algo para discutirlo, sacamos algo para converger. Entonces nosotros tenemos esa posición, pero queremos saber qué piensa el país, qué piensan las demás universidades, para ir estableciendo un diálogo constructivo y poder tener la mejor ley de educación superior. Usted toca el tema en una respuesta anterior, el financiero, y hace unas semanas el país presenció un debate entre universidades privadas y el gobierno nacional en el sentido de que se entendió de que el gobierno nacional quería, entre comillas, asfixiar a las universidades privadas que porque quiere fortalecer las públicas, entre esas, por supuesto, la Universidad Nacional. ¿Usted entendió ese debate así o por qué cree que se dio ese debate? Yo creo porque hay una falsa dicotomía entre si educación pública o privada. El sistema es público-privado, es mixto. Y ahí no hay discusión. La discusión por el recurso, yo no siento que las universidades privadas están aspirando a que el gobierno les dé plata. Además, las universidades privadas participan de todo el fomento del sistema. Participan las convocatorias son abiertas para investigación, para extensión, para trabajo en el territorio, para regalías, para todo el sistema. Y las privadas tienen su propia forma de financiación, de su organización, y las públicas dependemos, y ahora más con la gratuidad, dependemos más de los recursos estatales. Entonces, digamos que y cumplimos roles diferentes, pero todos los roles son importantes, también los de las ITT. Entonces, ¿qué es eso ITT, doctora? Las instituciones técnicas y tecnológicas, ¿cierto? Entonces también, digamos, si miramos el sistema en general, es un sistema mixto que tiene niveles, donde las instituciones ya están. Lo que tenemos es que regular ese trabajo que hacemos unas y otras. Entonces, la propuesta nuestra y todo lo que decimos en Convergencia por Colombia es para públicas, privadas, y eso va y es para las universidades públicas y privadas. Y nosotros pensamos que los institutos técnicos y tecnológicos también juegan un papel importante en el país. El tema precisamente de la competencia entre universidad pública y universidad privada. Los escalafones mundiales de universidades, los nacionales, siempre ubican a la Universidad de los Andes o a la Universidad Nacional, independiente una primera que otra, siempre las dos mejores universidades. A veces ustedes primero, a veces ellos primero. ¿Usted no ve competencia entonces en ese aspecto con la Universidad de los Andes en cuanto a lo que debe ser la educación superior en Colombia? Digamos que cada institución tiene su cultura institucional y refleja en el fondo lo que es la institución. Entonces, por ejemplo, las públicas tenemos alrededor de 100 indicadores que no evalúan los rankings. Nosotros cuidamos el patrimonio nacional, vamos a los terremotos, a los temblores, recuperamos los puentes, nada de eso vale, no tiene puntaje, pero lo tenemos que hacer. Entonces, digamos que eso, los rankings no nos mueven a nosotros nos mueve el servicio y el bien común. Eso es lo que nos mueve. Nunca le dedicamos un peso a estar en los rankings, porque los rankings toman de las redes, que además somos bien malos para comunicar en las redes, más bien de colgar la producción que se debe colgar en las redes, y de ahí toman los indicadores y trabajan los rankings. Pero nosotros no trabajamos por los rankings, trabajamos por el bien común de nuestra comunidad. Y por eso las universidades públicas no podemos tener presiones ni políticas ni económicas, porque la sociedad necesita un pensamiento libre de construcción de sociedad. Entremos precisamente al tema de la educación y cómo debería ser la educación en Colombia, doctora Dolly. ¿Cuál es la salud de la educación hoy superior en Colombia? Digamos, yo creo que ha habido un cambio muy beneficioso desde la Ley 30, porque antes había un gran desorden bajo los cielos, ¿cierto? Sí. Entonces ahora hay instituciones que se han venido consolidando, como el CESU, CONACES, hay instituciones que ya existen en el sistema y que nosotros hacemos una propuesta
que de pronto, quién sabe si pueda ser acogida, pero nuestra propuesta es que haya en la parte de definición de políticas exista un mecanismo como el CESU, que es un mecanismo regulador del Estado, pero que lo alimente una discusión de rectores, de tanto públicas como privadas, como ITTs, y que hayan dos mesas, una mesa de universidades públicas y privadas, y las ITT también son públicas y privadas. Exacto, que son las instituciones técnicas y tecnológicas, y que todos aportemos a la salud del sistema. ¿Cierto? Sí. Porque no se trata de competir, sino que cada uno ponga lo mejor que tenga. No somos iguales. Por eso, algo que se hizo para la acreditación dividió mucho a las universidades, porque habían unos estándares que se construyeron de acuerdo a universidades que cumplen un montón de estándares. Pero yo creo que la evaluación es si tú eres mejor este año que te evalúo que el anterior, y tú eres capaz de evaluarte y de mejorar de manera continua, eres una institución saludable. ¿Ustedes? ¿Cierto? Y de calidad. Correcto. El anhelo de muchos colombianos es acceder a la educación superior. Dicen que la educación es el mayor motor para romper la brecha social, el dinamizador del país y lo que genera la productividad mayor, que es el acceso al conocimiento. ¿Eso sí se da en Colombia, doctora Dolly? Digamos que la cobertura no es tan alta, por eso el afán del gobierno de abrir 500.000 cupos. Hemos abierto 500.000 cupos en toda la vida, ¿cierto? Pero lo importante es nosotros entender la educación superior. O sea, nosotros tenemos en el país unas cifras diferentes a todo el mundo. En todo el mundo, las instituciones técnicas y tecnológicos profesionales son 70% de los graduandos de la educación superior. Sí. Pero en el caso de Colombia es el 30%. Y el 70% son las universidades. Entonces, lo que tenemos, o sea, se invierte. En el mundo de universidades son 30 y 70 ITTs. Aquí tenemos universidades 70 y 30. Porque en el país hay un complejo de que si no se va a la universidad uno no se formó. Y entonces la gente entra creyendo y sin tener vocación para generar conocimiento, que es lo que deben hacer las universidades. Pero por tener un cartón, y que aquí todo el mundo le dice doctor, y donde todos somos doctores, nadie es doctor. No, pero usted sí es doctora. Yo sí soy doctora, pero digamos que esos son nuestros imaginarios realmente. Por eso es que nosotros también estamos entrando ahora en unos pilotos para formar tecnólogos profesionales. ¿Por qué? Porque si tenemos 6 áreas del conocimiento, 950 grupos de investigación, estamos generando conocimiento, necesitamos esa correa de transmisión también, tanto con las comunidades como con el sector productivo, para que la economía funcione y para que las comunidades también trabajen. Entonces, digamos que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y es algo que nosotros debemos trabajar como universidades, y todas las universidades del mundo lo hacen. Todas las mejores universidades del mundo, y lo hace la UNAM, y lo hace la Universidad de Córdoba en Argentina, y lo hace la Universidad de San Pablo. Todas las universidades tienen tecnólogos profesionales y tienen y también muchos forman en oficios, pero eso ya es distinto. Ayudan como programas de extensión. Pero en este recorrido nosotros pensamos que no empecemos solamente en el pregrado, que también empecemos en los tecnólogos. Esto no es fácil, esta discusión en las universidades, porque todo el mundo cree que vamos a perder la calidad. Que si usted forma tecnólogo pierde calidad. Entonces pierde calidad, porque entonces ahora se volvió una universidad que no tiene calidad. Pero la verdad es que yo creo que la calidad es para todos. Para los técnicos y para los tecnólogos profesionales y para los profesionales. Y yo no tengo calidad en nada. Pero doctora, no es eso. Sí, usted nos habló ahora de que el gobierno quiere crear 500.000 cupos en educación superior y que toda la vida hemos creado 500.000. ¿Qué significa eso? Que las universidades han solamente formado 500.000 profesionales. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño. Doctora Dolly, no sé si entendí mal, usted dijo
hemos tenido 500.000 cuando me habló de que el gobierno quiere la reforma porque quiere dar una mayor cobertura de otros 500.000 cupos. ¿Eso cómo es? No, si te digo, la Universidad Nacional tiene 350.000 egresados vivos en todo el país. O sea, hemos formado gente a través de la historia y todas las universidades tienen egresados. Nosotros pues venimos desde... Pues somos el proyecto científico, cultural y colectivo más importante de la nación. Venimos desde Nariño, cuando se crea la Universidad Central. Y todas las universidades que se han venido desarrollando ya tienen un cúmulo de egresados. Sí, señor. Pero no estoy hablando de los egresados, estoy hablando de los que simultáneamente están en la universidad. De los que ingresan, cuando ingresan a la universidad. Todas las universidades en Colombia tienen 500.000. Sí, entonces digamos... Y el gobierno quiere, perdón, doctora Dolly, duplicar otros 500.000. esos. Y a mí me parece un buen norte difícil de lograr, ¿cierto? Porque hay que hacer, nosotros sacamos las 4 públicas grandes un comunicado que decía sí, cobertura responsable y con calidad. ¿Y eso qué significa? Que debe haber profesores de planta. Todas las universidades del mundo tienen, las universidades top del mundo tienen una relación 1:10, un profesor por 10 estudiantes. San Pablo tiene 1:12, Argentina tiene 1:12, nosotros tenemos 1:18. Entre otras cosas, en los rankings nos castigan por ese número. Y uno diría, ¿somos más eficientes? Pues quién sabe, pero de todas maneras los rankings castigan cuando hay muchos estudiantes por un solo profesor. Claro, pues porque hay hacinamiento en el salón, digamos. No, y no solo eso, porque es que cuando tienen mejor atención los estudiantes, tienen mejor desarrollo, se pueden hacer preguntas de investigación, mucho más, hacer proyectos a través de proyectos en el aula de clase, en todo, pero para eso hay que dedicar tiempo. O sea, entonces un profesor que llega y tiene una clase y se va para el otro lado y no es un profesor estable de planta dentro de una universidad, eso le quita calidad a la universidad. Doctora Dolly, usted sacó un decálogo hoy, que fue el que explicó. Comencemos por el punto número 1 y brevemente, ¿qué significa, por favor? Bueno, mire, el punto número 1 del decálogo son los principios. Los principios del sistema. O sea, tenemos que formar ciudadanos colombianos, éticos, probos, transparentes, legales, que respeten la legalidad, que estén enamorados del conocimiento y enamorados de servir al país. A nosotros nos sirven los liderazgos individuales, porque es que cuando alguien cree que se las sabe todas, pues es mejor que se entierre porque nunca se va a desarrollar. Y así creemos que hay gente que se las sabe todas, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros establecemos otro tipo de liderazgos colectivos y transformadores y formamos desde el primer semestre a los estudiantes en lectoescritura, en lógica matemática, en habilidades que se requieren para aprender, entonces las carreras se hacen muy rápido. Y tenemos ciudadanos colombianos porque han desarrollado trabajo en contexto, trabajo colectivo. Ese es un cambio fundamental que debe sufrir el sistema. El segundo punto fundamental es el diseño de la conformación del sistema, que tiene 3 niveles, el de formulación y lineamientos de política, y decimos las instituciones, no te va a hacer el cuento largo. Sí. El otro es aseguramiento de la calidad y evaluación y acreditación, y el otro es la articulación del sistema con el resto de actores. Por ejemplo, nosotros creemos que nosotros tenemos que diseñar las políticas en las RAP, en estos desarrollos regionales que no corresponden a los departamentos y que debemos recoger las necesidades del territorio para poder plantear la educación en los territorios y no hacer la misma facultad de derecho en todo el país. De pronto las fronteras necesitan derecho de fronteras, de pronto lo que necesitan es derecho marítimo, de pronto lo que necesitan es toda la parte internacional, pero nosotros hacemos unos esquemas cuadrados para que todo el mundo de forma igual y entonces no podamos trabajar en ninguna parte al final. Sí, señora. Entonces ese es otro punto. Y el diseño y calidad y pertinencia, y trabajo conjunto con MINTIC, también con todas las agencias del Estado que tienen que ver con educación, cómo coordinamos ese trabajo y cada uno no va por su lado. El otro punto importante es la educación superior centrada en el estudiante. Ese punto es fundamental. Nosotros todo lo que hacemos, bienestar, el acceso diferenciado. O sea, nosotros no podemos, tenemos que hacer admisión diferenciada.
porque si hacemos para los mejores ICFES siempre la admisión, los mejores ICFES no están en los territorios, porque el programa que nosotros tenemos... exclusión y no inclusión, exacto, que también lo piden ustedes. Que también pedimos que haya una admisión, pero que haya admisión, que recojamos los mejores en todos los territorios. Pero que tenga factor diferencial dependiendo de la región. Pero que tenga factor diferencial y le corresponde, y a nosotros nos corresponde, sacarlos al mismo nivel de Bogotá. Y eso lo estamos haciendo y se lo puedo demostrar. Doctora, ¿sí? Dolly, precisamente, ¿va a concluir ya usted el de cargo? ¿Qué le falta? No, me falta pues calidad y pertinencia, la transformación digital, de cómo empleamos las tecnologías, y las tecnologías no nos emplean a nosotros, ¿cierto? Es cómo nosotros, generando conocimiento y no haciendo cosas repetitivas, podemos usar como herramienta la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial recoge el conocimiento acumulado por la humanidad a través de la historia y lo está potenciando y hay acceso más rápido, etcétera. Ahora, todo el que haga cosas repetitivas, pues sí. Tenemos que reformatear la sociedad. Usted en sus respuestas dijo cosas fundamentales para la educación y es la comprensión, la lectoescritura, eso es fundamental, que es una falla de la educación en Colombia terrible. Los muchachos pasan por educación primaria, la secundaria y llegan o a la tecnológica, a técnica tecnológica o universitaria sin saber ni siquiera leer, doctora Dolly, y menos escribir, que parecería lo obvio, pero no lo es. ¿Cómo es que un profesor permite que un estudiante suyo se gradúe que no sepa sin saber leer y escribir? Digamos que esto es referido básicamente a la comprensión de lo que leo y lo que produzco, ¿cierto? Al final, digamos, cuando entran no saben, pero igual nosotros tenemos que irlo llevando. En la universidad tenemos programas, la Escuela Nacional de Pares Tutores y los grupos de estudio autónomo. Y los pares tutores son los que van más adelante, que entrenan a los que vienen más atrás y les ayudan. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en La Paz un modelo pedagógico donde empezaron con estudios generales, que son estos de enamorarse del conocimiento, del trabajo, etcétera, y no hay deserción, o sea, es prácticamente nula la deserción temprana. Pero esa es su universidad. Porque es un acompañamiento. Esa es la universidad. Decimos, si eso puede ocurrir en la nacional, tiene que ocurrir en todo el sistema. Ocurrir en el sistema que al estudiante se le ayude a la formación. Lo ideal sería que llegaran listos, ¿verdad? Porque a mí en la campaña alguien me dijo, ¿usted por qué se mete con la educación media y básica si a nosotros qué nos interesa? Dije, pero es que ellos son los que nos mandan los estudiantes. ¿Cómo es que usted en la universidad tiene que volver a enseñar qué es una palabra aguda, una grave, una esdrújula, qué es una frase, qué es una oración, un verbo, un sustantivo? Eso no debería ser así, doctora Dolly. Claro, porque lo que nosotros tenemos que hacer es entender, es que el sistema nuestro es muy complejo, o sea, también la situación del magisterio en zonas donde solo hay un profesor para 5 cursos, alguien que se gradúa después de 3 años de no tener profesor de matemáticas, cosas como esas ocurren en nuestro país. Entonces, por eso, cuando se focaliza la educación en el territorio, no es por casualidad, es porque los territorios están excluidos. Usted, por ejemplo, tiene departamentos donde los índices y los promedios, por decir, en Popayán, son los máximos, pero usted sale de Popayán y son los mínimos. Usted sale de Cali y es igual. Usted sale de Medellín y es igual. Y sale de Bogotá. Bueno, aquí hay más competitividad porque estamos más en el centro del país. Pero usted sale de las capitales de departamento y ya no se cumple. Y eso, cuando nosotros lo miramos también en nuestra sede de frontera, vemos también el mismo problema. Entonces, por eso es que la calidad debe establecerse desde el kinder. O sea, desde ahí es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por formar estudiantes enamorados del conocimiento y enamorados de lo que tienen que hacer. Alimentar el conocimiento, pero también alimentar el cuerpo, porque precisamente vemos noticias a diario, nosotros en Noticentro 1CM las pasamos de cómo se roban los recursos del PAE, Programa de Alimentación Escolar, y una persona que tiene deficiencias nutricionales, por supuesto, pues no tiene la mente capacitada para estudiar. Sí, eso es un crimen. Un crimen dejar a los niños sin comida, eso es un crimen. Que se va transformando en toda la cadena de la educación. Claro, porque es que lo primero que uno quiere tener para estudiar es vestido, comida y techo. O sea, si no tiene las necesidades básicas resueltas, y ese es el problema del bienestar.
porque digamos, la matrícula es un pedacito, pero los estudiantes vulnerables llegan a las instituciones y la institución es su mamá y su papá. Entonces llegan sin un peso. Entonces toca conseguir vivienda, pues que vivan dignamente, compartir con la comunidad, a ver cómo podemos darles mejores calidades de vida. Y todo eso es que el país es muy desigual y la riqueza está muy concentrada, y usted sabe que lo que se va en corrupción es como 3 o 4 veces las reformas tributarias. La educación tiene un presupuesto para 2024 de 70,5 billones de pesos. El segundo después del pago de la deuda, que es 94 billones de pesos. Después sigue el sector de defensa y policía con 60,4 billones de pesos. Y de esa plata, hablando de corrupción, ¿se pierde mucha, doctora Dolly? Yo no me atrevería a decir que, digamos, yo no estoy autorizada para juzgar cómo se ejecutan los recursos en el sistema. Pero sí sé que sí hay vigilancia para ejecutar los recursos de educación. Los que se salen de la tarea educativa, que son, digamos, la alimentación, el bienestar, otras cosas, son más difíciles. Por eso es que hay que integrar un poco los sistemas y hacer vigilancia conjunta, porque es que cada uno por su lado va haciendo un pedacito, y ese debería ser el éxito de una reforma también. Es que nos integremos y hagamos mejor uso de los recursos. Entonces, yo no me atrevería a juzgar. Yo sé que a nosotros pasa la Contraloría y nos dice todo perfecto, ¿cierto? Y pasan las IAS y no tenemos dificultad. Pero realmente es porque nosotros nos hemos preocupado, digamos en el caso de la Universidad Nacional, de que el recurso es sagrado, es público, sagrado, y lo tenemos que usar bien. Doctora Dolly, el tiempo se nos pasó volando. Usted, por supuesto, una experta en educación. Muchas gracias por venir a Entrevistas Canal 1. Ay, muchas gracias. Yo quería contar más, pero bueno, muchas gracias. En otra oportunidad será. La doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional. Recordemos que su periodo hasta el año 2024, una de las personas que más sabe de educación en Colombia, hablando precisamente de la modificación a la Ley 30, la de 1992 de Educación Superior. Nueva Ley de Educación Superior. Claro, la que va a salir en el Congreso de la República con el apoyo de ustedes y las demás universidades e instituciones de educación superior en Colombia. Televidentes, muchas gracias por la sintonía. Continúen, por favor, ustedes aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Buenas noches, doctora Dolly. No, buenas noches, muchas gracias por la invitación y los invitamos a participar en nuestra plataforma, opinar y hacer construcción colectiva. Noticentro 1 CMI. Cruzada internacional para enfrentar fenómeno del Niño propone el presidente Petro. Invita a Brasil, Venezuela y Ecuador. Ministra de Ambiente pide recolectar agua lluvia. Hay 400 municipios en riesgo de quedarse sin el vital líquido. Drástica reducción en nivel de represa de Betania en el Huila. Remesón en el ejército. Salen 2 generales. Magistrado de la Corte Suprema pide ser investigado por supuesta filtración de información. La ciencia no quedó desfinanciada en el presupuesto de 2024, advierte ministra Yesenia Olaya. Rectora de la Nacional pide reformar distribución de recursos para universidades públicas. Presidente Petro se reúne con embajadores de Israel y Palestina. Anunció ayudas y apertura de embajada en territorio palestino. Primeras capturas con uso de cámaras inteligentes en Transmilenio. Récord en recaudo de impuesto de renta a personas naturales. Ecopetrol anuncia nuevo hallazgo de gas y Canacol cancela construcción de oleoducto. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro propuso una gran cruzada internacional para enfrentar la sequía que provocará el fenómeno del Niño. Invitó a Brasil, Ecuador y Venezuela a hacer parte del plan. Simultáneamente, la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, insistió en la necesidad de recolectar aguas lluvias, en especial en cerca de 400 municipios que corren el peligro de quedarse sin el preciado líquido. Tan amplia. Hoy los presidentes de Colombia y Brasil sostuvieron una comunicación telefónica para acordar medidas en materia de agua y energía para enfrentar el fenómeno del Niño.
También se realizó un llamado a Venezuela y Ecuador para fortalecer convenios que aumenten las transferencias de energía hacia Colombia. Es un momento en donde ellos pueden tener más energía que nos pueden transmitir a nosotros. Esas interdependencias para los momentos de emergencia son críticas y entonces el presidente llama a fortalecer también ese proceso para que podamos conjuntamente trabajar. Estamos llamando también, por ejemplo, a los países amazónicos frente a un plan conjunto de incendios por las sequías que está habiendo en la Amazonía. Desde noviembre, las autoridades territoriales deben habilitar y fortalecer sus reservorios de agua para enfrentar la sequía. Según el Ministerio de Ambiente, son cerca de 400 municipios en riesgo de que sus principales fuentes de agua se sequen. Traten al máximo de no utilizar el agua potable en regadíos, limpiezas de carros, baños y limpieza en general. En noviembre deben estar listos porque es nuestra última temporada de lluvias prácticamente en todo el país y esto es la oportunidad de captar agua que nos va a ser muy útil para animales, que nos va a ser útil para consumo humano y que además tienen que tener también los alcaldes y con el Ministerio de Salud medidas sanitarias precisamente para prevenir enfermedades de transmisión. Ante la inminente sequía y las complicaciones que puede generar en la seguridad energética, se adelantará la instalación de paneles solares que garanticen ese suministro. Toda normatividad contraria al uso de paneles solares en Colombia debe derogarse. La ampliación de la producción de paneles solares para uso doméstico, municipal o industrial debe derogarse de inmediato. Que si logramos poner millones de paneles solares en las casas de los colombianos y todos estos se vuelven un generador más y no quedamos dependiendo solamente de los grandes generadores. Se revisarán también los protocolos de los caudales ecológicos de las hidroeléctricas para que el movimiento de las compuertas pueda garantizar tanto la seguridad energética como la seguridad alimentaria de las poblaciones aguas abajo que viven de la pesca. En la represa de Betania, en el Huila, ya se registra caída en los niveles de agua que amenaza con generar una mortandad de peces. La Secretaría de Agricultura y la Federación Nacional de Acuicultores emitieron la alerta de emergencia ante la posibilidad de que se presente una masiva mortalidad de peces en el embalse. Un informe frente a la disminución de caudales y desniveles del embalse de Betania, donde prendimos la alerta desde la Secretaría de Agricultura del departamento en compañía de los piscicultores. El volumen del agua decreció hasta el 39,32%, llegando a la cota 550 sobre el nivel del mar, prendiendo las alarmas por la disminución del oxígeno, poniendo en riesgo la producción piscícola y energética. El fenómeno del Niño es una realidad. Los caudales de los ríos y las fuentes hídricas en el departamento van a seguir disminuyendo. A pesar de que ya se adoptaron medidas desde el Ministerio de Ambiente, Agricultura y de Minas y Energía para evitar que las especies de alevinos mueran en la cuenca del río Magdalena después de la represa de Betania, los pescadores artesanales de Neiva indicaron que ya se están registrando la mortalidad de peces. Un nuevo remesón se presentó en el Ejército Nacional. 2 generales salen de la institución. Noticentro 1 CMI conoció que se van otros 2 generales del Ejército Nacional. Se trata del mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, segundo comandante de la institución y quien está involucrado en el tema del uso de una escuela de caballería para mantener una yegua de su propiedad. También sale de la institución el brigadier general Rudy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Este último habría pedido su retiro voluntario argumentando razones personales. Siempre los relevos que se producen en estas instituciones son normales, es decir, cada año se producen situaciones de esta naturaleza, bien por llamamiento a calificar servicios, bien por solicitud de retiro. Como segundo comandante del Ejército asumirá el general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector de la institución. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció la creación de un megacomando para controlar la situación de orden público en 5 departamentos del país. Las fuerzas militares activaron hoy el Comando número 5 Noroccidente, que tendrá operaciones en 195 municipios de departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá. Actuar de manera contundente contra las finanzas criminales. Y eso incluye ahora lo que viene adelantando el Clan del Golfo respecto de la migración irregular. Este comando conjunto será muy significativo para este propósito de lograr la paz, pero primero a través del desarrollo de operaciones. Desde el municipio de Carepa, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, también se refirió a la situación con Israel. El salir inmediatamente de Estados Unidos al respaldo para decir que en lo que haya necesidad ellos suplen,
Es decir, no creo que vaya a existir ningún trastorno, aún en el evento de que esos contratos terminen. Se pronunció también sobre la alerta que hay por las elecciones del 29 de octubre. El programa Somos Defensores presentó un informe sobre la violencia contra defensores de derechos humanos. Durante el primer semestre de 2023 se registraron 85 asesinatos. La espera. El informe titulado La Espera revisa las cifras de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados. El balance deja 85 personas asesinadas. Según Somos Defensores, el primer año del gobierno ha sido un año intenso y convulsionado, en el que continúan presentes y con mayor fuerza las dinámicas de violencia, lo que ha generado 466 agresiones contra las personas defensoras y liderazgos sociales, además de afectaciones a la población civil en general. Pese a que los asesinatos de defensores bajaron un 14%, el informe llama la atención de forma preocupante sobre el aumento en un 50% de los asesinatos contra mujeres defensoras y lideresas y el registro de 52 casos de atentado. El fiscal general Francisco Barbosa se reunió en La Haya con la vicefiscal de la Corte Penal Internacional, Nazat Shamen Khan. Barbosa le entregó un informe de investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos. Aseguró que coopera con la Jurisdicción Especial para la Paz, autoridad a la que ha remitido 800 procesos. Desde Jamundí, en el Valle del Cauca, el defensor del pueblo Carlos Camargo aseguró que solo las fuerzas militares están cumpliendo con el cese el fuego pactado con el ELN y las disidencias de las FARC. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, se mostró preocupado por el incremento de las acciones violentas y el irrespeto de las estructuras armadas ilegales al cese al fuego bilateral decretado entre el Estado colombiano y las disidencias de las FARC. La única fuerzas armadas legítimas del Estado que han honrado el cese al fuego bilateral entre el Estado y las estructuras criminales han sido nuestras Fuerzas Armadas de Colombia. El funcionario hizo un contundente llamado a los grupos armados ilegales pidiendo que dejen de burlar el anhelo de paz de los colombianos y reiteró la importancia de que cese el fuego en su totalidad entre todos los actores armados. Para lograr, a través de honrar un cese de hostilidades, honrar una cesación inmediata en la afectación de los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones. Las declaraciones del defensor del pueblo se dieron durante el lanzamiento de las jornadas de formación para personas con orientaciones sexuales diversas en la cárcel de Jamundí. La exfiscal antimafia Ana Catalina Noguera fue condenada por corrupción. El juzgado tercero transitorio de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra la exfiscal por hechos de corrupción, interceptaciones ilegales y nexos con grupos criminales. El monto de la pena se conocerá el próximo 7 de noviembre. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pidió investigar un supuesto acto de filtración de información que comprometería al magistrado Francisco Farfán. La sala ordenó el desarchivo de una indagación por corrupción electoral que el magistrado Farfán había cerrado a favor del senador José Alfredo Géneco. En las últimas horas fue divulgada una conversación entre el senador y su tía Cielo Géneco, en la que ella asegura que Farfán la alertó de que tenían interceptado el teléfono de su sobrino. Se menciona cómo supuestamente el magistrado Francisco Javier Farfán Molina habría avisado de la existencia de una interceptación telefónica reservada a algunos de los titulares de las líneas comprometidas. El magistrado Farfán, ausente en la declaración, denunció penalmente a Cielo Géneco por injuria y calumnia, pues asegura que ella miente. Cielo Géneco realizó señalamientos delictivos en mi contra para ambientar un montaje. Se prorrogarán por 6 meses los contratos con los prestadores de servicios de salud para el magisterio. El Ministerio de Educación lo anunció hoy después de una sesión ordinaria junto a FECODE y a los Ministerios de Trabajo y de Salud para seguir garantizando el servicio a 825.000 personas mientras se registra una pluralidad de oferentes que tomarán los nuevos contratos. La Corte Constitucional le advirtió al Consejo de Estado que actúe como considere sobre el fallo que faculta a la Procuraduría para sancionar a los funcionarios de elección popular. Necesidad de fortalecer la justicia. El presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, le había pedido a la Corte que aclarara su decisión sobre las sanciones de la Procuraduría contra los funcionarios elegidos popularmente, que quedan suspendidas hasta que el Consejo de Estado las revise.
Rodríguez no ha decidido qué hacer con las sanciones que ha impuesto la entidad dirigida por Margarita Cabello, que hoy están en veremos. Hoy la Corte Constitucional le respondió. La Sala Plena es consciente de las dificultades hermenéuticas que surgen de la modulación dispuesta por la Corte. Son las autoridades competentes quienes deben resolver, en ejercicio de sus funciones, los casos concretos puestos en su conocimiento, definiendo así los caminos a seguir para la aplicación adecuada de la jurisprudencia de esta Corte. Se estrenaron las cámaras de Transmilenio que operan con inteligencia artificial para identificar a personas buscadas por la justicia. Ya se lograron las primeras 6 capturas. Así son las nuevas cámaras antiladrones instaladas en estaciones, buses y portales de Transmilenio. Tecnología de punta que permitirá identificar a delincuentes y acosadores. El reconocimiento es inmediato. Apenas ellos ingresan a la estación, la cámara los detecta, aparece el alarma en rojo, desde el centro de monitoreo llamamos y en cuestión de 30 segundos, lo que se demore nuestro funcionario que se encuentra en la estación en acercarse a esta persona, se puede dar la captura. Este nuevo sistema ya permitió la captura de 6 personas, una de estas por el delito de homicidio. Inicialmente nos arroja la orden de captura como tal, el delito por el cual está buscado y la fecha. El reconocimiento facial está anclado a una base de datos donde aparecen los antecedentes de los usuarios. Lo compara con una base de datos de propiedad de la policía y pues de ahí digamos que se hacen positivos sobre gente que ya tenga antecedentes. El piloto inició con 20 cámaras y llegará a 700. Gobierno nacional y distrital activaron la ruta de atención para los pueblos indígenas en Vera que desde el pasado 9 de octubre se tomaron el Parque Nacional en Bogotá. Las dos partes se comprometieron a buscar junto a la comunidad planes concretos que garanticen el retorno de estas comunidades a sus resguardos. En el Ministerio del Interior se reunieron Gobierno y Alcaldía de Bogotá y decidieron reactivar la mesa de retorno y reubicación voluntaria de los pueblos indígenas en Vera. Y esta mesa que estamos inaugurando nos llevará a acciones concretas para que las comunidades no solo puedan algunas ser reubicadas, otras retornar, otras ser caracterizadas, sino realmente a encontrar un plan de vida para las comunidades. Cada proceso se definirá de manera individual. Se mantendrá la mesa de diálogo con quienes permanecen en el Parque Nacional para llegar a acuerdos que garanticen sus derechos. Caso a caso, las entidades del distrito y las del Gobierno Nacional digamos, cumplir y avanzar con el retorno, la reubicación de estas familias. Para la población de niños y niñas habrá atención integral por el Instituto de Bienestar Familiar. Hemos ofrecido un espacio de acogida para que las familias puedan tener sus niños y niñas en Vera en un lugar donde puedan tener juego, arte, trabajo, y ese lugar va a estar cerca aquí al parque. Las partes buscan definir con los indígenas en Vera un plan de vida digna que pueda servir de ejemplo para la situación que se registra en 16 territorios con otros pueblos indígenas. La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, aseguró que la financiación de la ciencia en el país está garantizada en el presupuesto de 2024. En el presupuesto aprobado por el Congreso se redujo significativamente los fondos para la ciencia, pasando de 487.000 millones de pesos en 2023 a 399.000 millones, lo que representa que esa cartera tiene el 0,1% del total del presupuesto nacional, lo que la ubica en la última en cuanto a asignación. La ministra de Ciencia explica que a pesar de la asignación presupuestal, dicha cartera tendrá más fondos. Hemos anunciado desde el Ministerio de Ciencias la aprobación de 2.3 billones de pesos para fortalecer a las micros, pequeñas y medianas empresas que estén desarrollando tecnologías. Es decir, si nosotros sumamos el presupuesto general de la Nación y estas dos fuentes de financiación, tendríamos aproximadamente 5.8 billones de pesos. Varios congresistas lanzaron una alerta al gobierno ante la reducción de los fondos para la ciencia. Cambiar la manera en la que se establece el aumento de los recursos para universidades públicas es una de las propuestas de la Universidad Nacional. La rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, propone que en la reforma que se hará a la Ley de Educación Superior se contemple un cambio en la manera en la que se establece el aumento de recursos para universidades públicas, con la intención de garantizar mayor acceso de personas a esas instituciones. El IPC es lo que crece en las universidades y después se logró que fuera el IPC más 3, más 4, más 5, pero eso no es una política de Estado para la educación superior. La idea es que con un modelo, en la medida que crece la
la población, crecen las necesidades, también se crezca el presupuesto para las universidades. También propone que haya una conexión directa de la educación superior con las regiones. La fuerza pública está lista para garantizar el libre desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras una reunión con el registrador nacional. Tras reunión con el registrador nacional, Alexander Vega, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó un parte de tranquilidad para las elecciones regionales del 29 de octubre. Dijo que el material electoral ya está siendo distribuido a los 1.103 municipios del país. Si usted suma esto a el plan democracia que las fuerzas militares y de policía con la UNP han desarrollado por todo el país, yo puedo decir que estamos preparados ya al 100% para las elecciones. Y frente a las alertas de la Procuraduría y la Defensoría en el sentido de que hay alteraciones de orden público en el país, el ministro lo admitió. Nuestra fuerza pública está donde tiene que estar. Claro, en un país en donde hay conflictos, eso no significa que no haya amenazas que nosotros tenemos que enfrentar. El jefe de la cartera política manifiesta que los colombianos el 29 de octubre podrán elegir con tranquilidad gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Capturar a los compradores de votos le ordenó esta noche el presidente Gustavo Petro a la Policía Nacional desde Montelíbano, Córdoba. Como es un delito castigado por la ley de Colombia, como muchos otros delitos electorales, la Policía de Colombia en cada municipio tiene la orden terminante con inteligencia, con los aparatos de inteligencia y físicamente de capturar todo comprador de votos que se establezca en el país. Voy a recibir una información departamento por departamento durante todo este periodo que ya se acerca al día de elecciones para saber en qué medida la policía ha sido capaz de cuidar la transparencia de la democracia. Si la democracia no es transparente, eso se vuelve violencia, como todos sabemos. Aparecen las masacres, los asesinos en masa, aparece el miedo, el terror. Desde una prisión en Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió garantías para desarrollar su labor como gestor de paz. Eso queda allá en un conversatorio realizado en Villavicencio, Salvatore Mancuso pidió garantías jurídicas para volver a Colombia y poder ejercer el cargo de gestor de paz que le asignó el presidente Gustavo Petro. Volver con garantías jurídicas, físicas, para que pueda cumplir con mi función como gestor de paz, con los compromisos que tengo con las víctimas. Indicó que la lentitud del proceso ha generado desconfianza en muchos sectores. Esto hace rato que dejó de ser una justicia transicional o restaurativa. Ni siquiera es una justicia ordinaria. No sé qué nombre podrá tener y por eso las víctimas ya no confían en esta justicia. El pronunciamiento lo hizo vía virtual desde la cárcel donde se encuentra recluido. La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que modifique los requisitos para que los menores de edad adoptados puedan salir del país. El Ministerio Público advierte que es inconstitucional y discriminatorio el hecho de que se exija a los menores adoptados una copia de la sentencia que certifica su parentesco civil para poder salir del país. La alcaldesa Claudia López dio apertura a la licitación para la adjudicación de la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá. Y que hoy abre la licitación del metro subterráneo a Suba y Engativá. Este jueves se abrió la licitación pública internacional para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá. Pues ahora, apreciados amigos, con la licitación que abrimos hoy, con un metro eléctrico limpio, rápido, subterráneo, la gente de Suba y Engativá ya no se va a demorar 1 hora, sino 20 minutos. La alcaldesa también confirmó que la primera línea del metro sigue en construcción a pesar de las intenciones del gobierno nacional de soterrar el tramo oriental. La primera línea del metro tiene estudios, tiene diseños, tiene plata y va al 25% de ejecución. El presidente quiere pararla, nosotros en Bogotá queremos continuarla. Serán los bogotanos en las urnas. Por último, López invitó a los bogotanos a que acudan a las urnas este próximo 29 de octubre para elegir al próximo alcalde de Bogotá. Los feminicidios en Bogotá han aumentado 46% este año, según la Fiscalía.
El feminicidio en Bogotá continúa en aumento. Según la Fiscalía, en lo corrido del año se han presentado un total de 22 acontecimientos en la ciudad, lo que representa un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año pasado. Las localidades en las que más feminicidios se han presentado son Usme con 4 casos, Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar con 3 casos cada una, Bosa y Los Mártires con 2 casos cada una. De los 22 feminicidios que se han presentado en Bogotá, la Fiscalía ya tiene un avance de esclarecimiento en el 100% de los casos y únicamente falta por emitir orden de captura a 4 feminicidas. Una persona muerta deja el accidente de una avioneta en Barrancabermeja. Las autoridades del puerto petrolero confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Tomás Arango, único tripulante de la avioneta unimotor que se precipitó a tierra cerca al aeropuerto Yariguíes, en Barrancabermeja. El presidente Joe Biden anunció que pedirá al Congreso de su país aprobar un millonario paquete de emergencia para apoyar a Israel y a Ucrania y fortalecer la seguridad de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió un discurso televisivo en el que se pronunció sobre la guerra de Ucrania y Rusia e Israel y Hamas y solicita al Congreso aprobar un presupuesto de $100.000 millones destinados para apoyar la guerra de ambos países. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners including Israel and Ukraine. Is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, and more prosperous for our children and grandchildren. El Congreso se encuentra semi-paralizado luego de la destitución de Kevin McCarthy, que hasta el momento no se ha logrado elegir un nuevo líder. Por último, Estados Unidos aconsejó a todos los ciudadanos de su país en todo el mundo extremar la precaución debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo y la posibilidad de ataques terroristas. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy por separado con los embajadores de Palestina y de Israel. El mandatario anunció que su gobierno abrirá una embajada en Ramala y que enviará ayuda humanitaria a Gaza. Con los dos diplomáticos, el presidente Gustavo Petro trató sobre las tensiones propias que han generado sus reacciones en relación con el conflicto entre Palestina e Israel, luego del ataque del grupo terrorista Hamas, ataque que no ha condenado el presidente Gustavo Petro de manera directa. Tras la reunión, el presidente, por medio de su cuenta X, anunció lo siguiente: he expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para 2 estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz. Enviaremos un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza en espera de que se abra un corredor humanitario. Colombia abrirá embajada en Ramala, Palestina, anunció el presidente. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reveló cifras récord en materia de recaudo de impuestos en lo que va corrido del año. Desde Tumaco, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció que el recaudo por impuesto de renta de personas naturales superó la cifra registrada en 2022. Se alcanzó un monto de 4,4 billones de pesos, con un alza del 10% en más de 5,3 millones de declaraciones. Se hace un llamado a quienes no han cumplido con su obligación tributaria. La sanción por extemporaneidad, por no haber declarado a tiempo, es de 424.000 pesos, pero va creciendo conforme pasa tiempo sin declarar. Así que el funcionario reveló cifras de recaudo tributario a septiembre, las cuales superan los 224 billones de pesos. El recaudo tributario va en 224 billones de pesos. Con esto hemos visto un aumento real del 14,4% del recaudo frente al mismo periodo del año pasado. La DIAN continúa fortaleciendo su planta de personal. Cada vez hay más familias en Colombia que prefieren no endeudarse con los bancos, según un informe de la Superintendencia Financiera. Las altas tasas de interés y el elevado costo de vida están frenando el endeudamiento de los hogares. Los hogares están evitando sobreendeudarse con los bancos. Así se desprende de un informe de la Superintendencia Financiera que señalaba que en el año 2022 la cartera subía un 10%, mientras que en lo corrido de este año ha caído un 5%. Sin embargo, los hogares todavía les deben a los bancos más de 315 billones de pesos.
Es un comportamiento prudente porque en la medida que las tasas de interés son más altas, tomar nuevo endeudamiento puede conllevar a un mayor nivel de carga financiera, es decir, cuánta porción de mi ingreso yo utilizo para pagar mis deudas. Si las tasas de interés son más altas, esa carga financiera se incrementa y donde se tomen deudas en estas condiciones pueden llevar a niveles de sobreendeudamiento. Más de la mitad de la deuda que tienen las familias con los bancos, es decir, el 56% corresponde a deudas de los hombres y 44% a las mujeres. Según la Superfinanciera, los hogares se endeudan principalmente a través de tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, libranza y créditos de vehículo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El mercado financiero colombiano espera un recorte de las tasas de interés del Banco de la República solo hasta el mes de diciembre. Las consideraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre una inflación en altos niveles se suman a las del Banco de la República. Colombia mantiene un índice de precios de 10,99% en su variación anual. La alta inflación hace imposible una reducción de tasas de interés hoy en el 13,25% en la próxima junta del 31 de octubre. No van a subir en el escenario norteamericano y en Colombia no veo la posibilidad de que las tasas de interés bajen en octubre. Sin embargo, el mercado financiero espera que para el cierre del año la inflación baje del 10%, lo que permitirá al menos un recorte de tasas en diciembre. Quizás en el mes de diciembre, cuando vean la presión que hay sobre la desaceleración de la economía, el Banco de la República baje unos 25 puntos básicos de la tasa. La incertidumbre sigue moviendo la tasa de cambio que para la jornada de este jueves subió a 4.249 pesos en promedio. Por supuestos obstáculos legales, sociales y de seguridad, Canacol Energy suspendió el contrato de venta de gas a EPM. A través de un comunicado, la empresa canadiense explicó que hubo varios factores que la llevaron a tomar la decisión, entre ellos los retrasos en la consecución de la licencia ambiental que era determinante para la construcción del gasoducto que llevaría gas a Medellín desde la planta de procesamiento de Jobo. Nuevo descubrimiento de gas de Ecopetrol en Costa Afuera, en el sur del Caribe colombiano. A través de un comunicado, la empresa confirmó el descubrimiento en el pozo Glaucus 1, operado en sociedad con la multinacional Shell. La plataforma se encuentra a 75 kilómetros de la costa del municipio de Coveñas. ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, manifestó preocupación por los posibles efectos negativos que tendría un aumento desmesurado en el salario mínimo. Los pequeños negocios de barrio como peluquerías, sastrerías, pero también las medianas empresas son las que tienen mayores dificultades a la hora de asumir costos laborales muy elevados. La advertencia la hace la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI, al señalar que es necesario ser prudentes a la hora de negociar el salario mínimo del año 2024 y a la hora de aprobar una reforma laboral. Eso va a incidir directamente sobre el empleo y sobre la informalidad. Si hemos alcanzado un índice o un nivel de desempleo de un dígito, es el momento de hacer una reforma tan fuerte. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, los costos laborales pesan 38% según ACOPI, mientras que la reforma laboral se estima que aumentaría esos costos en un 34%. El sector de hábitat de Bogotá tiene más de 15.000 millones de pesos abandonados en fiducias que no se han retornado al distrito, según lo reveló la Contraloría de la ciudad. La entidad asegura que la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat mantienen 14.318 millones de pesos en 13 fiducias orientadas a proyectos de construcción de vivienda que ya fueron finalizados y casi 1.515 millones de pesos en 3 fiducias de proyectos que fueron declarados no viables. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,78% a 1.125 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 3,14% a 12.500 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,41% a 4.733 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,98% a 2.619 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.249 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.484 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.63 centavos. El azúcar se transó en 27,26 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $89.16 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $93.03 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.619 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Cali. Si las elecciones para la alcaldía de Cali fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría 75%, probablemente sí votaría 25%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Cali, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Álvaro Alejandro Eder Garcés, 32%. Roberto Ortiz Urueña, 28%. Millerlandi Torres Sagredo, 5%. Danis Antonio Rentería Chala, 4%. Heriberto Escobar González, 4%. Edilson Huérfano Ordóñez, 3%. Voto en blanco, 5%. Ninguno, 6%. No sabe, no responde, 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.